Hola, mi nombre es Elizabeth Calas y soy estudiante de tercer año de Filología en la Universidad de La Habana. Si no sabes qué cosa es filología, no te preocupes que de eso se trata este video. Siempre que me preguntan que qué estudio y respondo que estudio filología, las personas suelen asombrarse y volverme a preguntar: ¿Filolo qué? Filología. ¿No era filosofía? Esto es típico. A esto se enfrentan todos los estudiantes de filología y filólogos ya graduados, porque esta carrera es bien desconocida, o por lo menos no es muy conocida con el nombre de filología. Es por eso que quise hacer este video explicando con palabras sencillas, de manera que todo el mundo lo pueda entender, qué cosa es la filología. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la filología es la ciencia que estudia una cultura tal y como se manifiesta en la lengua y la literatura. Principalmente, este estudio se hace a través de los textos escritos. Es decir, que los filólogos estudiamos la cultura a través del lenguaje y de la literatura. Podemos hablar de cultura en un sentido más general, pero también en un sentido más específico, refiriéndonos a las diferentes culturas. Y en este sentido se suele decir que no solo hay una filología, sino varias. Y esto va a depender de la lengua y la literatura que se esté estudiando. Por ejemplo, tenemos la filología clásica, que es la que estudia la lengua y la literatura griega y romana. Tenemos la filología alemana, tenemos la filología inglesa, tenemos la filología hebrea y también tenemos, por supuesto, la filología hispánica, que es la que se encarga de estudiar la lengua española y los textos literarios, tanto españoles como hispanoamericanos. Hay que decir que a las carreras filológicas se les han dado diferentes nombres en dependencia de la universidad. De tal modo, tenemos carreras filológicas con el nombre de letras, de lengua y literatura específica, por ejemplo, lengua y literatura hispánica, lengua y literatura inglesa, entre otras. También tenemos carreras filológicas con el nombre de estudios hispánicos o estudios ingleses. Así que, si tú quieres estudiar una carrera filológica, te invito a que investigues bien qué se estudia en las carreras universitarias de tu país y qué nombre tiene esta carrera de filología. Porque, como ya te digo, esto puede variar. Por ejemplo, en la Universidad de La Habana, la carrera conocida como filología tiene el nombre de letras. Ahora bien, ¿qué estudia un filólogo? Esto va a variar también en dependencia del país en que se esté estudiando y el tipo de filología que se esté estudiando, así como en la universidad que se esté estudiando esta carrera. Pero en sentido general podemos decir que un filólogo estudia la literatura universal. También se suelen estudiar literaturas específicas en dependencia del tipo de filología que se esté estudiando y también en dependencia del país. Por ejemplo, en mi caso, además de estudiar la literatura universal, también estudio la literatura hispanoamericana y cubana, porque, por supuesto, al estudiar en una universidad cubana hay más interés sobre este tipo de literatura. También estudiamos lingüística, esto es el estudio de la lengua en un sentido general, o sea, cómo es la lengua, cómo funciona desde el punto de vista sistémico, o sea, cómo debería ser la lengua y cómo realmente es, o sea, cómo la usan los hablantes, cómo hablan las personas normalmente. Debo decir que los estudios de lingüística son bien amplios y son un poco difíciles de explicar en un video como este. Por eso tendremos varios videos hablando de asuntos lingüísticos muy interesantes. Por ahora pueden imaginarse cuán complicada puede ser una ciencia que estudia precisamente el lenguaje humano. Dentro de la lingüística es común que se estudien las gramáticas de diferentes idiomas, sobre todo del idioma en el cual se está estudiando la filología. Por ejemplo, en la Universidad de La Habana, los aspirantes a filología estudiamos gramática española.
También otra cosa que nunca o casi nunca falta en los estudios de filología, sobre todo en los estudios de filologías hispánicas y afines, es el estudio del latín principalmente, pero también del griego. Ahora bien, ¿por qué se estudia el latín y el griego? Porque son lenguas muy importantes para la formación del español, empezando porque el latín es la lengua de la cual surgió el español. Pero esto es un tema largo, complicado. Muchos alumnos no entienden por qué tienen que estudiar latín y mucho menos griego. Quizás de esto podemos hablar en otro video. Sería un tema muy interesante para tratar. Ahora vamos a una pregunta que también me hacen hasta la saciedad. ¿Para qué sirve eso? Esto debo decir que me enoja un poquitico. Porque imagínense a cualquier persona que le pregunta, ¿y para qué sirve eso? ¿Para qué sirve tu carrera? Por supuesto que se siente un poco ofendida porque uno le dedica mucho tiempo a su carrera y demás. Pero yo hoy no vengo a como desquitarme en la ofensa, sino a explicar que es muy importante la carrera de filología y voy a explicar por qué y además voy a explicar para qué sirve, o sea, en qué se puede emplear un filólogo luego que se gradúe. Hay que decir que estudiamos el lenguaje, como ya he dicho, y este es el medio de comunicación de todo ser humano. Por tanto, ¿qué carrera más importante que esta que estudia el medio de comunicación de todo ser humano? Tengo una profesora que nos cuenta que ella tiene unos amigos físicos que se suelen jactar de que su carrera es la más importante de todas, porque es la carrera que se encarga de describir cómo funciona el universo. Y ella nos contó que ella suele responderle, pues mi carrera es tan o más importante que la de ustedes porque es la carrera que estudia el lenguaje con el cual ustedes explican cómo funciona el universo. Por tanto, miren ustedes si no es importante y no se debe subvalorar ninguna carrera. Además, debo decir que a los filólogos estudiar la cultura desde el punto de vista lingüístico y desde el punto de vista literario, están estudiando la base de nuestro pensamiento, la base de todo lo que creemos, de nuestras actitudes, y debo decir que estudiar filología es muy enriquecedor y es una carrera que te hace una persona más crítica. Por tanto, si hay alguien que está viendo esto y está pensando pues qué carrera coger y me gusta la filología pero no lo sé, pues yo te digo que, y aquí voy a ser un poco proselitista, es una carrera maravillosa. Si hasta este punto del video te has entusiasmado en algo con el estudio de la filología o has aprendido algo, te pido que dejes un comentario abajo contándomelo. Pero ahora sí, seguro me dirás, todo eso que me has contado está muy bonito, pero de verdad, quiero saber para qué sirve. ¿Qué puedo hacer después que me gradúe? Pues yo te voy a contar algunas de las cosas que puede hacer un filólogo luego que se gradúe, pero quiero decirte que no son las únicas opciones. Primero, un filólogo puede ejercer como profesor de lengua y literatura en cualquier enseñanza. Esta salida profesional es la que casi todo el mundo imagina, porque piensan que al final un filólogo solamente va a servir para ser profesor de lengua y literatura. Lo primero que tengo que decir con respecto a esto es que ser profesor de lengua y literatura no es nada desmeritorio. Todo lo contrario, es una profesión muy meritoria porque un profesor de lengua y literatura le enseña a las nuevas generaciones el idioma, o sea, el medio de comunicación de todos los seres humanos, y también la literatura. Pero no es lo único que puede hacer un filólogo cuando se gradúa. Un filólogo también puede trabajar como editor, o sea, trabajar en todo el proceso que pasa un libro desde que el escritor termina el manuscrito hasta que el libro se publica. Todo ese trabajo de revisión, todo ese trabajo de corrección, todo eso lo asesora un editor. También los filólogos pueden dedicarse a la investigación, tanto literaria como lingüística.
De igual manera, un filólogo se puede desempeñar como crítico literario, o sea, que se dedica a analizar críticamente tanto la literatura que se va publicando recientemente como obras anteriores. También puede desempeñarse como redactor de cualquier tipo de texto. Con un poco de preparación extra, incluso creo que pudiera ejercer el trabajo periodístico. De hecho, en siglos anteriores eran los filólogos y los escritores los que ejercían el periodismo porque esta carrera no existía como tal. Una de las razones que más entusiasma a los estudiantes a acercarse a la carrera de filología es porque quieren ser creadores literarios, o sea, quieren ser escritores. Y debo decir que aunque la carrera de filología se enfoca desde un punto de vista crítico, o sea, desde la recepción profesional del texto literario, esto no implica que una carrera en la cual se estudia la lengua y la literatura no sea, desde mi punto de vista, la idónea para formar un escritor. Por eso abrí este canal para hablar desde mi perspectiva de la literatura, de la lengua y de todo lo que compete a la filología. Si te sientes identificado con estos temas, si tal vez tienes dudas de la lengua, del español o del lenguaje en sentido general, si te gusta la literatura, si te gusta leer, si quieres aprender un poco más acerca de todo esto, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que voy a estar subiendo. Así que nos vemos en el próximo video. Chao.